Buen día, me presento, mi nombre es Gustavo Alejandro García Becerra, actualmente estudiante de la carrera de contabilidad. Hoy hablaremos un poco de las normas de información financiera, lo que son los postulados básicos de ella. Hablemos de la sustancia económica. Esta debe de prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como el reconocimiento contable de las transacciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad. Por ejemplo, las operaciones de la entidad están documentadas en facturas, contratos, etc. Deben cumplir con todos los requisitos fiscales y de derecho. Hablemos de la devengación contable. Los efectos derivados de la transacción que llevan a cabo una entidad económica con otras y de las transformaciones internas y de otros eventos que han afectado económicamente deben reconocerse en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que consideren realizado para fines contables. Por ejemplo, cuando una renta se paga por 3 meses adelantados, este mes a mes se va devengando. Igual situación se presenta con primas de seguros que se pagan con anualidades anticipadas. Hablemos de la consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe de corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Por ejemplo, si el registro de operaciones lo efectuamos mediante el método pormenorizado, siempre lo tendremos que realizar por dicho método, no podemos cambiarlo y registrar un día por el método de inventarios perpetuos y otro día por el método pormenorizado. Negocio en marcha. La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba de lo contrario, por las cifras en sistemas de información contable que representan valores sistemáticamente obtenidos. Esto quiere decir que una empresa está en marcha y que su exigencia es permanecer lo bastante para recuperar la inversión y generar utilidades, y que sus operaciones son continuas sin intenciones de una liquidación, dando por entendido que una empresa abre no para al día siguiente cerrarla. Hola, mi nombre es María Guadalupe Rivera Escobedo y actualmente estoy estudiando el 5º cuatrimestre en la licenciatura de Contaduría Pública. Voy a ser entrevistada por Gustavo y les hablaré sobre los postulados básicos. Negocio en marcha. Básicamente se refiere cuando el negocio está operando y únicamente se va a detener cuando existe una prueba en contrario. Esto es que ningún negocio se crea pensando en que irá a la ruina. Por ejemplo, muchos negocios reconocidos que siguen en marcha pese a que muchos de sus fundadores ya no viven, pero aún así no han parado sus actividades desde que se generaron. Devengación contable. Esta se trata de efectos derivados de las transacciones y se debe reconocer contablemente y en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de cuando se consideren efectuados para fines contables. La entidad económica. Esta, como por ejemplo en lugar de una empresa, pues básicamente una entidad económica se va a constituir de diferentes partes para poder generar un todo. Eso quiere decir que el organigrama de una empresa se compone de un jefe o de un líder, después de gerentes del área y después de colaboradores. Todo esto genera un todo. Valuación. Aquí es importante que se entienda que absolutamente todo lo que nosotros vayamos a reconocer en los estados financieros se debe siempre poder evaluar en términos monetarios. Que si hubo una compra, una campaña de marketing, ventas, no sé, etcétera, todo siempre debe de poder cuantificarse en términos monetarios, porque de este modo vamos a poder obtener el objetivo de poder captar el valor económico para tomar decisiones más objetivas. Hola, soy Carlos Hernán, estudiante de la carrera de Contaduría Pública, y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre los postulados básicos. Como ya sabemos, dentro de la carrera de Contaduría Pública existen 8 conceptos, los cuales deben ser conocidos y dominados por el personal contable. Estos conceptos son la sustancia económica,
entidad económica, negocio en marcha, devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, valuación, dualidad económica y por último, consistencia. Comenzaré por el postulado básico de negocio en marcha. En este postulado se trata la existencia permanente de la entidad económica dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba de lo contrario. ¿Qué queremos decir con esto? El negocio tiene que probar que puede solventar o puede seguir en marcha, valga la redundancia, durante un periodo mayor a un año o un ejercicio contable. Este debe probar a través de sus estados financieros que la compañía tiene la solvencia económica para poder continuar con su operación. Por otro lado, tenemos la asociación de costos y gastos con ingreso. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo. Con esto podemos entender que, por ejemplo, si nosotros vendemos una mercancía, pues esta mercancía debe tener la integración de sus costos y sus gastos que te llevan de tener una materia prima hasta convertirla en un producto final destinado a la venta. Otro de los postulados básicos importantes es la consistencia. Este postulado básico enuncia las operaciones que afectan a una entidad económica. Debe tener un tratamiento contable igual. Es decir, el sistema contable que se utilice debe ser el mismo durante toda la prosperidad de la compañía. No puede haber variaciones en su método de registro contable. Por último, me gustaría hablar de la sustancia económica. Este postulado obliga a la captación de la esencia económica de la delimitación y operación del sistema de información contable. Con esto podemos entender que todas las compras deben de identificarse con un expediente el cual avale que la mercancía es indispensable y esencial para el trabajo de la compañía. Todas las compras deben de tener cuyo expediente con el que podemos respaldar que dicha operación es registrada en contabilidad correctamente. Mi nombre es Gloria Loíza Becerra Gil y soy estudiante de licenciatura en Contaduría Pública. Pregunta número 1. ¿Cómo se aplica el postulado básico de sustancia económica? Identifica la sustancia o esencia financiera sobre la forma legal de las transacciones y eventos que afectan económicamente a la entidad. Pregunta número 2. ¿Cómo se aplica el postulado básico de entidad económica dentro de la contabilidad? Tiene como objetivo determinar al sujeto de la contabilidad, es decir, el ente económico que realiza actividades de negocios y que en consecuencia debe de llevar una contabilidad, así como marcar la diferencia entre persona jurídica de la empresa y de sus socios, para presentar información financiera útil y de una sola entidad económica. Pregunta número 3. ¿Cómo se aplica el postulado básico de negocio en marcha? Como supuesto contable fundamental a nivel internacional, se establece que la entidad se considera un negocio en marcha, o sea, una operación permanente y que se mantendrá en el futuro previsible sin intenciones de liquidar o reducir sustancialmente la escala de sus operaciones. Pregunta número 4. ¿Cómo se aplica el postulado básico de devengación contable? Las entidades celebran una serie de operaciones con otras entidades y realizan transformaciones internas que modifican la estructura de sus recursos y fuentes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Alejandro Rivera Barragán. Actualmente estoy estudiando en UTEG, plantel Río Nilo, y las respuestas son
de la pregunta ¿cómo se clasifica el postulado básico de entidad económica? Cuando determinas al sujeto de la contabilidad, la persona que realiza actividades de negocio, identificando a la persona que lleva la contabilidad en una organización. Segunda pregunta, ¿cómo se aplica el postulado básico de negocio en marcha? Cuando la entidad económica se presume en existencia permanente, evaluando la presunción de negocios en marcha para que resulte apropiada. Tercera pregunta, ¿cómo se aplica el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos? Cuando los costos y gastos causan un beneficio a la generación de ingresos, distribuyendo de forma sistemática los costos y gastos con la generación de ingresos. ¿Cómo se aplica el postulado básico de evaluación? Calificando valores y presentándolos en los estados financieros. Hola, mi nombre es Alondra Mendoza Frías y soy estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública. Pregunta número 1. ¿Cómo se aplica el postulado básico de evaluación? Indica que las operaciones que afectan económicamente a una entidad deben cuantificarse y tener una evaluación monetaria, ya que en estos términos es como la información brinda un panorama más sensato. Pregunta número 2. ¿Cómo se aplica el postulado básico de dualidad económica? Se aplican los recursos que utiliza la entidad para la realización de sus fines y fuentes de dichos recursos. Los activos representan los recursos económicos con los que cuenta la entidad, mientras que los pasivos y el capital representan participaciones en la obtención de dichos recursos. Pregunta número 3. ¿Cómo se aplica el postulado básico consistencia? El cual precisa que en caso de existir operaciones similares se les debe dar un mismo tratamiento contable y prevalecer a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de las operaciones. Pregunta número 4. ¿Cómo se aplica el postulado básico de sustancia económica? Obliga a la capacitación de la esencia económica en la delimitación y operaciones del sistema de información contable. Gracias. Mi nombre es Nancy González, estudiante de la carrera de Contabilidad. ¿Cómo se aplica el postulado de devengación contable? Se trata de efectos derivados de las transacciones y se debe reconocer contablemente y en su totalidad en el momento en que ocurren, independientemente de cuándo se consideren efectuados para fines contables o transacciones. En esta devengación existen 3 momentos de reconocimiento: el reconocimiento de activos y pasivos, el reconocimiento en resultado de ingresos y egresos y el reconocimiento de entradas y salidas de efectivo. ¿Cómo se aplica el postulado básico de negocio en marcha? La entidad económica se presume en existencia permanente, dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en las NIF. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de la disposición o liquidación del conjunto de los activos netos de la entidad. ¿Cómo se aplica el postulado de evaluación? Toda operación debe de poder cuantificarse en términos monetarios, con el objetivo de poder captar el valor económico más objetivo. Absolutamente todo lo que nosotros vayamos a reconocer en los estados financieros se debe siempre poder evaluar en términos monetarios, que si hubo una compra, una campaña de marketing, o si hubo una venta o un reembolso, todo siempre debe poder cuantificarse en términos monetarios, porque de este modo se puede obtener el objetivo de poder captar el valor económico para tener una decisión más objetiva. Gracias a esto se puede validar si realmente funciona o poder tomar una decisión en base de algo que ha ocurrido en la fecha de operación. ¿Cómo se aplica el postulado básico de consistencia? Mientras no cambie la esencia económica de las operaciones, todas las transacciones deben tener el mismo tratamiento contable, aun si éstas son distintas o similares, o han cambiado a través del tiempo, porque uno pensaría que a lo mejor lo que hoy en día es negocio, hace 20 años no lo fue. Sin embargo, si la entidad económica persigue el mismo fin, se tiene que tratar siempre
las mismas operaciones, con el mismo tratamiento contable, para que pueda existir una claridad en la información financiera, incluso a través del tiempo. ¿En qué consiste el postulado de negocio en marcha? Bueno, el postulado de negocio en marcha es que todo negocio se presume de existencia permanente, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, cuando una empresa se crea, no está esperando quebrar al siguiente año. Se crea con la finalidad, obvio, de crecer y de permanecer en marcha. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la empresa Bimbo, que nace en 1947 y al día de hoy es una empresa que sigue en existencia. Eso es lo que se espera en todo negocio, permanecer en marcha. Que toda entidad tenga la capacidad de crecer, desarrollarse y generar las utilidades esperadas. En eso consiste como tal el postulado de negocio en marcha. ¿Cómo se aplica el postulado de devengación contable? Bueno, ¿en qué consiste la devengación contable? En registrar las operaciones en el momento en que se dan, en que suceden. Por ejemplo, no importa si un gasto que tú tengas en cierto mes se paga hasta el mes siguiente, no te vas a esperar hasta que lo pagues para registrarlo en tu contabilidad. Tú deberás registrarlo en el momento en que sucedió. Un ejemplo podría ser el pago de la energía eléctrica. A nosotros nos llega el recibo del pago de energía eléctrica y muchas veces nos da para hasta 5 o 10 días para que paguemos en el mes siguiente, ¿sí? Pero ese registro de ese gasto no te vas a esperar tú a registrarlo en tu contabilidad hasta que lo pagues. ¿Sí? Dices, pues sabes que el gasto se generó en enero, pero como yo lo pagué en febrero, pues yo lo voy a registrar hasta febrero. No, de acuerdo a este postulado básico, tú lo tendrías que registrar en tu contabilidad en el mes en que sucedió. ¿En qué mes sucedió? ¿En qué mes generaste tú ese gasto? En el mes de enero. Por lo tanto, tendrás que registrarlo en tu contabilidad en enero y ya en el mes de febrero, bueno, pues registrarás el pago del mismo, ¿no? Pero el gasto lo tendrás que registrar en el mes en que sucedió. En eso consiste prácticamente el postulado de devengación contable. Tengo que registrar la operación en el momento en que sucede, independientemente de que se haya pagado o no la operación. ¿Cómo se aplica el postulado básico de asociación de costos y gastos con ingresos? Ok. Todos los ingresos que se generen dentro de un negocio deberán estar forzosamente asociados a los costos y gastos que se generen dentro. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo me dedico a la venta de pasteles, esa venta de pasteles me va a generar a mí ingresos. Pero para yo poder vender pasteles, tengo que tener previamente cierta compra de materias primas, ¿verdad? Como la harina, el huevo, etc. También voy a tener ciertos gastos, como a lo mejor el pago de energía eléctrica por el uso que hago yo de la energía eléctrica para elaborar mis pasteles, entre otros, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ingreso, tengo que tener también un costo y un gasto asociado a ese ingreso, o viceversa. Si yo tengo gastos y tengo costos, pues se supone que eso que yo compré para elaborar mis pasteles en un futuro me va a generar un ingreso. Y como vemos, existe una relación entre ambos. No puede ser posible que solamente tengas ingresos y no tengas costos, porque si no, pues ¿cómo estás generando esos ingresos? ¿Cómo es que vendes pasteles y no tienes compras? Pues eso no es posible, ¿verdad? Se puede prestar a que estemos hablando a lo mejor de operaciones simuladas, ¿no? Igual, ¿cómo es posible que tienes gastos y costos, pero nunca tienes ingresos? Entonces, ¿con qué estás pagando todo eso que estás comprando? No es posible. Como vemos, existe una relación entre el ingreso, el costo y el gasto. En eso consiste la aplicación de este postulado. ¿Cómo se aplica el postulado básico de dualidad económica? Okay. Si tú tienes un activo, ese debe proceder de una fuente de financiamiento externa, que sería un pasivo, o bien de una fuente de financiamiento interna, que lo podríamos llamar capital, para que exista un equilibrio entre la compra y el pago de dicha compra que está realizando, ¿sí? Un ejemplo es, la empresa decide comprar una máquina para el negocio como tal. ¿Qué sería la máquina? Un activo.
y solo tienes dos opciones. Una es comprarla a crédito. Si la compras a crédito estaríamos hablando que se la estás comprando a un acreedor, que sería un pasivo, o bien la puedes comprar con tus recursos propios, que serían a lo mejor los ahorros por las utilidades que te está generando tu negocio, que esto al final de cuentas sería capital mismo del negocio, ¿verdad? Como vemos, hay un equilibrio. Para que haya un activo tiene que haber ya sea un pasivo o bien el capital, o podría ser ambos. Es muy similar a la ecuación contable fundamental, que nos habla de que el activo es igual al pasivo más al capital. ¿A qué se refiere? Si yo compro un activo, tengo que pagarlo de alguna forma. ¿Cómo lo pago? Pues ya sea con un pasivo o con capital.